Bendito el nombre del Señor. Yo no me había fijado cuánto me hubiera gustado ser amigo de Zaqueo. Después de convertido, obviamente, ¿no? Porque antes me hubiera saqueado. Pero después de convertido, ¿verdad? Me daba, si había fallado alguien, me hubiera dado una buena tajadita, ¿verdad? Por haberme fallado. Bendito el nombre del Señor. Bien, amados, comenzamos la campaña de la mayordomía y sabemos que el tema de la mayordomía es un tema muy amplio, un tema que trabaja la mayoría del tiempo, la mayordomía del ambiente, la mayordomía de la salud, la mayordomía de los talentos, si podemos seguir nombrar algunos. Pero la reflexión de hoy, yo la voy a enmarcar en la mayoría del diezmo. No es un estudio bíblico, no es un exégesis, no es un tratado sobre diezmar o ofrendar, pero por lo menos quiero invitarlos a pensar un poco sobre este tema, porque no es un tema que usualmente, no es usual que nosotros estemos predicando de ello, porque se supone que demos por sentado que nosotros con expresión de gratitud a Dios, nosotros diezmemos y nosotros ofrendamos al Señor. Pero tenemos que reconocer que vivimos una cultura muy lamentable donde el dinero nos consume. El dinero nos consume. Hay gente que me dice que si no tengo dinero dejo de ser yo o dejo de existir. ¿Quién dijo? Es una necesidad. Pero la realidad es que el dinero no es el que te da oxígeno para que tú vivas. Así que estamos viviendo en una cultura muy consumista. Y aunque parezca extraño esto que le voy a decir, pero por lo general nuestras finanzas marcan nuestro peregrinar espiritual. Yo quiero apuntar sobre esto, ¿no? Y hay un texto bíblico en el libro de Mateo donde dice, porque ¿de dónde sale? Dice el texto, porque de donde esté vuestro tesoro, allí va a estar vuestro corazón. Así que las finanzas pueden determinar cuál puede ser su peregrinaje. Jesús nos enseñó a nosotros, en cierta manera, que amar a Dios sobre todas las cosas es lo primordial y a tu prójimo como a ti mismo. Así que si el Señor nos enseñó que el corazón de una persona puede apegarse a algo y darle el valor, pues pueden nosotros también reconocer que nosotros nos podemos pegar a otras cosas que no sea el valor primario para nuestras vidas, que es Dios, como puede ser el dinero, como pueden ser los bienes materiales. Inclusive, si nosotros ponemos el valor de las riquezas, si nosotros ponemos el valor de los bienes materiales sobre Dios, en cierta manera, y escuche bien, conforme a la palabra, nosotros podemos estar idolatrando. Pablo nos dice que la avaricia es idolatría. La avaricia es idolatría. Ser tacaño es idolatría también. Porque eso nos lo ha dado el Señor. Y Pablo trabajó con Timoteo algo sobre este tema y dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero yo quiero hacerle una variación, porque eso fue para nosotros la raíz de casi todos los males, porque hay otras cosas que son raíces que hoy en día están trayendo muchos males en nuestra sociedad. Pero uno tiene que preguntarse, amado, ¿cuál es realmente el propósito de la mayordomía del diezmo? El texto nos dice a nosotros que lo más importante y la base de la mayoría del diezmo cristiano es honrar a Dios. Con los diezmos y las ofrendas nosotros honramos a Dios. Y Proverbio nos dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Por tanto, ese honrar a Dios responde también en su fondo a una obediencia. Y ese mismo Proverbio en su capítulo 1, en su versículo 1, mejor dicho, dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Como ya eso está establecido en la palabra, pues es por obediencia a Dios que yo respondo para honrarle y glorificarle con las muchas bendiciones que Dios desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero, pero también desde el punto de vista
material, Dios me ha bendecido y de qué manera. Y la Biblia también nos dice a nosotros que tenemos que traer todo el diezmo al tesoro, todo el diezmo al alfolí, todo el diezmo a la casa, porque haya en la casa alimento. O sea, es un denominador común. Dios nos está pidiendo, en cierta manera, por obediencia, que nosotros respondamos a los diezmos y a las ofrendas, porque ese debe de ser nuestro motivo principal. Nosotros honramos a Dios con los diezmos y las ofrendas, pero también honramos a Dios con nuestra familia, honramos también a Dios en la sociedad, honramos también a Dios en los negocios, ofrendamos y honramos a Dios también con la finanza. O sea, hay otras maneras de honrar a Dios y no solamente se circunscribe a usted dar diezmo y ofrenda, aunque ya más adelantito voy a hacer una conexión con esto que yo le estoy trayendo, que me parece que es muy importante. Amados, Dios no nos pide a todos que nos desprendemos de todos los bienes que nosotros tengamos, porque nosotros tenemos que reconocer que nosotros tenemos unos compromisos personales, tenemos unos compromisos de familia, tenemos unos compromisos sociales que están marcando y que nos impone una obligación. Dios no nos está pidiendo que usted no cumpla con eso, ¿no? Porque hay esas obligaciones, son necesarias hacerlas. Y Dios no está pidiéndote algo que realmente usted no puede hacer. El peligro está en esto. Es que esto anterior que yo le estoy planteando pase a unos niveles donde Dios no sea honrado y usted no le dé a Dios lo que Dios le corresponde. Malaquías nos dice de la siguiente manera, y escuche bien. ¿Robará el hombre a Dios? Una pregunta que el profeta le hace al pueblo, porque está poniendo a reflexionar al pueblo. Hay otras traducciones en la Biblia que dice defraudar. Hay otro que dice engañar. Y el pueblo le dice, ¿en qué te hemos fallado? Y el profeta lo dice, ustedes están metiendo trampas con el diezmo y con las ofrendas que son sagradas a Dios. Escuche bien eso. Ustedes han defraudado a Dios, ustedes han robado a Dios con los diezmos y con las ofrendas. Y el profeta les dice, entreguen la 10ª parte de todo lo que tienen para que haya alimento en mi casa. Mire, aquí hay un juego psicológico. Porque yo de un peso, un 10% son 10 chavos. Así que yo ofrendar diezmo de 10 pesos, ¿cuánto es lo que yo tengo que dar? 1 peso. Psicológicamente la proporción está chévere. Pero a medida que Dios me va bendiciendo de 10 pesos, viene 100. De 10 tengo que dar ¿cuánto? 10. Después Dios me sigue bendiciendo, de 200 tengo que dar 20. A medida que yo me siga bendiciendo, el diezmo va aumentando. Si son 1000, pues tengo que dar 100. Y ahí es que muchas veces viene entonces el jueguito este de que te estoy dando mucho, Señor. Esto es un juego psicológico. Porque si es bajito, yo no tengo problema. De 1 peso doy 10 chavos y vámonos. Y me quedo con 90 centavos para mí. Para que usted haga lo que usted quiera. En un buen, ¿verdad?, sentido de administración del dinero. Dios es tan bueno que solamente lo que nos pide son 10 pesos. De $100. Y usted se queda con 90 para trabajarlo. Ahora, robar a Dios es consecuencia porque nos hemos apartado de las leyes y no las estamos guardando. Porque Dios nos manda a nosotros a dar diezmo y dar ofrenda. Y yo quiero decirles esto con el buen espíritu de la palabra, con el buen espíritu pastoral. Yo no quiero que usted interprete. Yo no soy pastor de estar sermones y mi teología no es una teología que los dados están cargados con esta área de estar dando dinero y diezmando, no. ¿Por qué? Porque se supone que todo creyente, para honrar a Dios, diezme y ofrenda. Eso es un hecho, se supone. Pero por eso yo he querido retomar esto para crear un poquito de conciencia sobre este asunto.
Y robamos a Dios porque nos apartamos de las leyes de Dios. Nos apartamos en la obediencia a Dios y nos guardamos la ley de Dios. En Mateo, en un momento en que Jesús se encontró con algunos líderes que le estaban reclamando un dinero o le estaban poniendo un poquito en difícil a Jesús, enseñaron una moneda. Y Jesús le dijo, dar al César lo que es de César. Esa frase ustedes se la conocen de memoria casi, ¿no? Y dar a Dios lo que es de Dios. El problema es que le damos al César, pero no le estamos dando a Dios. Y voy a decir para seguir reflexionando un poco esto, ¿no? Yo pienso que la mayoría de nosotros no se le ocurriría, aunque yo creo que se nos puede ocurrir, no pagar impuestos. Deje de pagar planilla. Usted puede quizás pasar 1, 2 o 3 años pretendiendo que va a engañar al gobierno, pero tarde o temprano la Biblia dice que todo lo oculto que sale a la luz. Y yo creo que tampoco que ninguno de ustedes pensaría no pagar los impuestos de derecho a la propiedad, como sería el CRIM, derecho a la venta o cualquier otro impuesto. Sin embargo, nunca, o quizás algunas veces, le damos a Dios lo que Dios le corresponde. Tú te sientes obligado acá, pero es interesante que acá no te sientes obligado, por lo menos en el corazón. Y cuando eso ocurre, ok, tenemos que sentarnos y tenemos que reevaluar, porque eso es un mandato de Dios que está ocurriendo en mi corazón, cuando este aspecto que tiene que ver de mi cristiandad, de mi vida cristiana, yo no lo estoy cumpliendo. Así que este es el problema evidente que Dios tiene con nosotros. Podemos pagarle el diezmo y las ofrendas a otros, pero no se las estamos pagando a Dios, cuando de Dios es que proviene todo. Por tanto, el acto de diezmar y ofrendar viene de la obediencia, porque yo quiero honrar a Dios, pero también es algo que yo quiero que usted mire conmigo. Esto es mucho más allá que usted ofrendar o diezmar una cantidad. Detrás de todo ese acto hay toda una dinámica que tiene que ver con nuestro mundo espiritual, que tiene que ver con nuestro mundo de la relación con Dios. Porque la Biblia nos dice que no hagamos tesoro en la tierra donde el ladrón y toda gente se las puede llevar, donde el orín y la polilla los va a corromper. Y nos dice que hagamos tesoros en el cielo, porque allí no va a ocurrir nada de esas cosas. Es una cuestión de depositar en la garantía de que Dios está en el asunto y que Dios va a guardar y va a protegernos. Esto es un ejercicio más allá que usted diezmar. Detrás de lo que usted está manifestando y está depositando y está construyendo mucho más allá que lo que usted está haciendo, está construyendo para una vida eterna, está construyendo para una salvación. Porque si usted se cree que usted se convirtió y que convertirse y confesar con sus labios, que es cierto, que así hay que hacerlo, usted es salvo, amado, la salvación se cultiva, la salvación hay que cuidarla. Incluye la obediencia, los diezmos y la ofrenda. Yo no soy quien jamás de decirle a alguien si no diezma o no ofrenda que sea para el infierno. Lo primero, que eso no me toca a mí. Cualquier predicación que usted oiga por ahí que digan eso, están pisando falso. Porque eso no me toca a mí. Es una cuestión de conciencia. Y eso le toca al Señor. Yo cumplo la responsabilidad de educarlos a ustedes. Yo cumplo la responsabilidad. Pero Dios brega con el libre albedrío. Usted diezma cuando usted quiere y cuando usted desea hacerlo. Pero sepa que la Biblia nos pide a nosotros que el diezmo es bíblico y el diezmo hay que responder porque es una obediencia a Dios. La parte esta de diezmar, la parte de ofrendar, tiene algo, componentes también que son sumamente importantes, que es el amor y es la dependencia, es decir, el desprendimiento, mejor dicho. Están manejando dos cosas a la misma vez. Estamos hablando de honrar a Dios, estamos hablando de obediencia, pero también estamos hablando de amor y estamos hablando de desprendimiento.
Y hay un relato bíblico que yo quiero mirar con ustedes brevemente para tocar este tema que les estoy planteando. Por ejemplo, Jesús se encuentra con los escribas y los fariseos en ese capítulo 23 de Mateo y dice: ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Hipócrita es una palabra en griego que es como usaban los actores del teatro griego, una máscara, ¿no? Presentaban públicamente una cosa, pero detrás era otra. Ahí que viene el concepto de hipocresía. Y dice: ustedes pagan el diezmo de todo. Le está diciendo: ustedes están diezmando, ustedes están bien. Esa área no hay problema. Le está diciendo: en cambio, no cumplen lo más importante de la ley, que es la justicia, que es la misericordia y es la fe. La Biblia, Dios habla hoy, nos dice a nosotros: porque no hacen caso de las enseñanzas de la ley. Paralelamente tiene que ir moviéndose el amor con el diezmar. El diezmar con el amor. Porque el hecho de que usted diezma, usted no crea que tenga el reino ganado. Hay otros elementos que componen el diezmar. Porque yo puedo diezmar y ser un sinvergüenza afuera. Yo puedo diezmar y ser un maltratante en mi hogar. Yo puedo diezmar y dar mal testimonio dentro y fuera de la iglesia. Pero si usted se cree que con diezmar usted va a vender o a comprar a Dios, está equivocado. Está muy equivocado. Y eso es importante que nosotros estemos conscientes de esto. Así que Jesús se enfrenta con los fariseos y le está diciendo: son hipócritas, están dando dos caras. Te están pretendiendo que me pueden comprar con los diezmos, que eso es real, hay que hacerlo. Pero en la vida personal, ustedes están maltratando un pueblo, ustedes están abusando un pueblo, ustedes están cargando un pueblo de cargas que ustedes mismos no las pueden llevar tampoco. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús le dice: esto es necesario sin dejar de hacer aquello. La frase necesario es un imperativo, amado. Por tanto, Jesús considera el diezmo como un requisito de Dios, pero añade la importancia del amor. La hipocresía de los líderes de aquella época estriba no en el punto que diezmaban, pero vuelvo y digo, en la vida cotidiana maltrataban a la gente. Así que la práctica de diezmar y amar va unido. Inclusive es una ecuación de Dios. Es una ecuación de Dios. Tiene que ir sumado los dos. El otro punto es el desprendimiento. Como había señalado, estamos en un tiempo de consumo y el dinero se apodera de nosotros. El dinero controla nuestras vidas en vez de nosotros controlar la vida del dinero. Porque el capitalismo se ha ocupado de eso. Lo voy a tocar brevemente en unos minutos. El desprendimiento. Honramos a Dios no solamente con la obediencia, honramos a Dios no solamente con la expresión del amor, sino también con el desprendimiento. Y hay un texto que lo comparto con ustedes porque me parece pertinente mirarlo en el libro de Marcos, y estoy usando la versión de Marcos porque es un poquito más rica que las otras. En el capítulo 12 hablamos de la viuda que echó todo lo que tenía. Y mira lo que dice el texto. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, estoy en Marcos 12, 41 al 44, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante, es decir, es la moneda más baja en términos de valor de aquella época. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo lo que tenía como sustento.
Bendito el nombre del Señor. Usted sabe una cosa, hermano. Pablo dice, el que siembra escasamente, también va a segar escasamente. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Déjeme darle un truquito. Y va a tono con este texto. Cada uno dé como propuso en su corazón. Mire, a veces yo estoy aprendiendo a hacer este ejercicio de cómo conocer la voluntad de Dios. Y yo estoy descubriendo algo interesante que quiero compartirlo con ustedes. A veces la voz de Dios más casi es que es la voz de Dios, es cuando lo primero que le viene a su mente. La mayoría de las veces. A veces yo voy a dar 20 pesos. Lo que pasa es que se viene entonces el elemento humano, digo, 20 pesos. 3 iba en coche. Empezamos a esa parte humana donde obviamente filtrada por todos esos apegos que podemos tener al dinero, apegos que podemos tener a los bienes, y empezamos entonces a canjear con Dios. Es bonito oír los testimonios cuando tú dices, hermano, Dios me dijo que te diera esto y mira, desprendimiento total y con amor. Aunque pueda haber dolor en el corazón, pero yo me muevo en obediencia a Dios. Yo he vivido experiencias en mi vida muy difíciles y he aprendido este término, este concepto teológico de lo que es diezmar. Mis años recientes de matrimonio, yo me mantenía haciendo patio. Y no es con estas herramientas de ahora, con estos trimmers y estas cosas. No, eso era hacer los cerquillos con tijeras, hacer los cerquillos con machete. Los de mi época saben lo que estamos hablando. Que tomaba su tiempo. Entonces yo me ganaba poquito, sostenía mi hogar con eso. Y lo que tenía no me daba literalmente para dar el diezmo total porque yo tenía que, era poco. Realmente era poco. Yo viví momentos de mucha estrechez, donde yo no tenía nada en la nevera. Mire, yo hacía de un hot dog, usted no sabe todas las maravillas que yo hacía con el hot dog. Hot dog con ketchup, hot dog en salsa, yo no sé de qué cosa. Ahí fue que aprendí a cocinar. Dicen que la necesidad es la madre de quién es. Al revés, ¿verdad que sí? Algo así, ustedes conocen de eso. Entonces yo dije, Señor, yo sé que tengo que diezmar, pero yo no puedo diezmarte desde el punto de vista de los 10%. Pero yo tengo que comenzar con algo. Y tengo que moverme en obediencia a ti. Así que yo me hice un programa. Y no podía pagar el diezmo, pero en vez de pagar 10, pagaba 1 o 2%. Y a medida que Dios me fue bendiciendo, seguía aumentando hasta que por fin llegué al 10% y después de ahí jamás, en los muchos años que llevo, jamás he dado un paso atrás con mi diezmo. Y cuando siento en mi corazón, yo no escatimo en dar, porque sé que Dios me ha bendecido a mí. Y lo doy, amado, con el corazón, dándole gracias al Señor por ello. Bendito y alabado sea el Señor. Amado, el Nuevo Testamento se caracteriza con algo muy importante, que es la libertad de escoger, la libertad de dar. No obstante, no anula el compromiso y la validez de que usted diezme. Yo quiero estar claro en eso, ¿no? Y hay un caso muy particular, y es el caso de Ananías y Zafira, que hay tantas interpretaciones sobre este caso, pero en particular, la iglesia primitiva tenía la libertad y diezmaba y daba más que el diezmo, no solamente el 10%, daba 100%, diríamos así, porque la Biblia dice que todo lo daban en común, no había nadie que tuviera necesidades, porque el dar, el diezmo y la ofrenda estaba combinada con el amor, estaba combinada con la obediencia y estaba combinada con una entrega total. Y eso salía en la comunidad de fe, eso estaba ahí, no había que decirle. Pero se metió esa bacteria diabólica de la avaricia. Yo diría que en Ananías y Zafira se metió
algún espíritu del capitalismo, del individualismo. Y ellos, el pecado no era, escuche bien, el pecado no fue que ellos vendieran la propiedad. Ellos le pudieran haber vendido y de eso dar lo que ellos sintieran en su corazón. El problema fue que ellos mintieron, porque ellos pretendieron decir que lo dieron todo cuando no fue así. Ahí es que está el hecho de esto. Y eso es un síntoma de que ya la iglesia estaba empezando a introducirse este mal en la iglesia. Pero siempre predominó al principio el desprendimiento, el diezmar, el dar, el ofrendar con amor, con obediencia a Dios. ¿Por qué el cristianismo tiene que diezmar? Primero, porque es un principio bíblico. Porque la Biblia nos dice que el diezmo de la tierra, las vacas, los animales, tu carro, tu trabajo, tu nevera, tu lavadora, aunque no te guste de vez en cuando, especialmente las mujeres. Es cosa dedicada a Dios y será consagrada a Dios. Todo proviene de Dios. A veces es un poquito difícil nosotros entender eso. Señor, lo que yo soy, tú me has dado la fortaleza. Lo que yo estudié y lo que mi capacidad, oh Dios, me permite, te quiero dar gracias por ello. Porque me diste salud para poder terminar. Me diste fuerzas para poder desarrollarme en la vida en muchas áreas. Te quiero dar gracias. Y quiero honrarte con eso. Y muchas veces nosotros venimos con esas mentalidades egoístas. No, esto yo lo hice por mis propias fuerzas. Aquí Dios no está. Tenga cuidado con eso. Porque usted se está autoengañando. Y que no vaya a ser que te pase como Lucas lo trabaja con este rico que tiene a su casa siempre en la puerta un hombre mendigo llamado Lázaro. Y las puertas en la Biblia la mayoría de las veces son estados de conciencia. Así que este hombre no tenía ninguna conciencia, ningún remordimiento de conciencia, porque era obligación del judío darle a los pobres. Y él pasaba y Lázaro, una comidita por favor, o yo estoy inventándome algo. Un cuadrante por favor, un chavito por favor, y el hombre entraba y salía. Murieron los dos. Y ahora viene lo que yo le planteé al principio, hacer tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen y donde el ladrón no hurta. Y cuando está allá arriba, entonces que se da cuenta dónde está. Y le dice a Abraham, mira Abraham, manda a Lázaro. Ahora manda a Lázaro, antes no. Manda a Lázaro para que por favor moje la punta de sus dedos porque tengo sed aquí. Digo, no se puede. Ok. Y después dice, pero chico, pues entonces, mira, es que no sé por qué, es que en la desgracia uno como que piensa mejor. Cuando debe hacerlo antes. Y dice, pero chico, estoy yo parafraseando, ¿verdad? Abraham no le dijo chico a Abraham, rico no le dijo chico a Abraham, soy yo quien le estoy diciendo chico, ¿no? Pero chico, brother, pero entonces, te voy a hacer una cosa. Envía, fíjate qué interesante, envía gente a mi familia para que corrijan esto que yo no hice en la tierra, para que no vengan donde yo estoy en este tormento. Eso son realidades espirituales, inclusive eso no es una parábola, eso es una historia real. Y lo lamento, profetas tienen, gente que solo ha dicho un montón de veces, pero le entraron por aquí, le salieron por acá como le pasó a este rico. Y la desesperación fue tan grande que le dijo, chico, pues entonces envíe un muerto. Sorpréndelo con algo extraordinario. Y digo, mira, ni a los muertos le van a hacer caso, como él tampoco le hizo caso.
porque tenía prácticamente un muerto en su puerta. Lo que sembremos aquí tiene repercusiones en el cielo. Bendito el nombre del Señor. Así que diezmamos porque estamos reconociendo el señorío de Dios sobre la vida de nosotros. Aceptamos que Dios es dueño de mi vida. Aceptamos que Dios tiene control sobre mis vidas, control sobre mis bienes materiales, control sobre mi espiritualidad. Y admitimos que somos deudores de Dios. Y déjenme tocarle unos puntos antes de concluir. Esto de diezmar y ofrendar está atado a la obra del reino de Dios. Se traduce en sostenimiento de pastores. Déjeme decirle una cosa, a veces se unen unas malas definiciones porque se mete el pensamiento capitalista. Los pastores no son asalariados. Nosotros reímos sostenimiento pastoral. Un asalariado está sujeto, ¿verdad?, a las directrices del jefe. En una ocasión yo escuché un compañero pastor hace años donde su iglesia quería ponerle un ponchador al pastor. No, hermano, yo estoy trayendo esto para que estemos hablando. Cuando la iglesia se convierte en un negocio y los pastores lo ven como asalariados, se pierde la perspectiva de Dios. Entonces la iglesia es la que quiere gobernar y no Dios. Eso es un peligro. Eso es un peligro. Y yo voy a hacer esta confesión pastoral. Me parece que es pertinente y propia. Yo nunca en mis pastorales, las 4 iglesias que Dios me ha bendecido, incluyendo a esta, nunca yo he negociado mi sostenimiento pastoral. Mi oración siempre al Señor es: Señor, tú eres quien me das a mí y tú eres quien me provee. Y lo que tú le pusiste en el corazón a ellos, yo te digo amén, sea mucho o sea poco. Inclusive cuando yo pastoreé, me mudé de San Patricio a Luquillo, me fui con el mismo sostenimiento pastoral y teniendo que comprarme un carro nuevo porque los viajes eran, ¿verdad? Ya tenía lo que llaman por una tachita, ¿no? Más los gastos. Miren, y nunca me faltó nada. Nunca me faltó nada y Dios fue extremadamente bueno conmigo. Pero déjeme decirle esto. Porque esas ofrendas y diezmos que nosotros damos es para el reino de Dios. Para las obras misioneras, para los pastores, para las obras sociales, tanto de las necesidades como hacer justicia, para el mantenimiento del templo. Esto que ustedes disfrutan aquí proviene de ahí. Ahora bien, escuche bien lo que le voy a plantear. Reconozco por un lado que muchos líderes y concilios impulsados por el espíritu de la avaricia y el afán desmedido de poder tener riquezas y movidos por el espíritu del anticristo, y pongo anticristo como el capitalismo, han distorsionado los principios bíblicos de los diezmos y de las ofrendas para beneficiar a algunos o para algunos grupitos en particular. ¿Y qué es lo que hacen? Hundiendo cada vez más a sus fieles en la miseria, en la confusión e inclusive en la desgracia de familia y desgracias de iglesias también. A mí me tocó en una ocasión acompañar a una compañera mía pastora, porque ella tuvo un caso de una mujer que estaba en su iglesia y en la iglesia predicaban de esta manera. Ese es el concepto de esto del capitalismo, ¿no? De contra otra oferta, ¿no? De dar venta y oferta, ¿cómo se llama? Ustedes que dominan eso, caramba. Demanda y oferta. ¿Ve que ustedes saben?
Demanda y oferta. Y desde el púlpito, con una teología distorsionada, la cual yo no valido, decían, tú das al Señor, que el Señor te va a multiplicar. Hay unas medias verdades ahí. Despréndete y ya tú verás como Dios y te va a arreglar cualquier problema que tú tengas. Y esa mujer estaba en un proceso de divorcio. Y ella cogió, porque parte de la oferta era que tú pudieras dar la sortija, el gabán, pero no el gabán de Clubman, tienes un gabán de eso, tú sabes, ¿ah? De par de miles de pesos. Y ella dio su Mercedes-Benz. No se le resolvió su matrimonio. Entró en una crisis económica que terminó en un centro de salud mental. Lo penoso era que era en el nombre del Señor, para beneficiar a unos pocos. Ahora quiero decir algo, ahora un toque me parece importante aquí. Yo diezmo y ofrendo porque soy obediente a Dios. Lo que la iglesia haga con eso, a Dios le va a rendir cuentas. ¿Sabe? Porque cuidado con ese tipo de mentalidad. No, para estar pagándole a la iglesia que se lo roban, no, eso no le toca a usted. Eso le toca a Dios. Hacer la justicia. Por otro lado, en relación al tema de la influencia del capitalismo sobre los creyentes, sobre nosotros como hijos de Dios, esto ha influenciado sutil, pero también adversamente en cuanto a ofrendar a Dios y a lo que Dios le corresponde. Me voy a explicar. Porque se ha convertido, en cierta manera, el capitalismo en un culto religioso. Vamos a mirarlo así. Se ha convertido como una religión sagrada de consumo. Al principio, los que somos más o menos de mi época, un poquito más allá de mi época, realmente se fabricaba primero lo que la gente necesitaba para vivir. Lo básico. Ahora no, amado. Ya no se trata de vender lo que se fabrica, sino fabricar lo que se vende, aunque sea una porquería. Entonces entra el concepto del mercado, ¿no? De la publicidad. Te metes en eso, ahí vienen todas esas cuestiones ahora de Navidad, etcétera. Mire, estamos en un país en crisis y vale la pena meterse en las tiendas ahora para que usted vea. Mi esposa fue a una tienda de estas ayer y la fila era enorme y eso que todavía no estamos ni. Digo, bueno, algo está pasando aquí. Y es el afán de consumir. Se ha sacralizado, se ha convertido en una religión cuyo Dios es el dinero, que exige la totalidad de la persona, exige su trabajo, su esfuerzo, su sacrificio constante. Inclusive el quitarle el diezmo y la ofrenda que le pertenece a Dios. Esto ha provocado que muchos cristianos tengan serios problemas, no cristianos, mucha gente, serios problemas de administrar su dinero. Por ese espíritu del capitalismo de consumir, Entonces se han invertido los valores. Lo sagrado del diezmo se ha desacreditado ya. Entonces, ¿cuál es el problema ahora? Que ahora en vez de ser sagrado el diezmo y la ofrenda, ahora se convierte en sagrado lo profano. No darle el diezmo a Dios. Y quiero terminar con esto. Y termino con el relato de Zaqueo que nosotros leímos. Dice la palabra que Zaqueo, puesto en pie, le dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes te doy. Y si he defraudado a alguno, se lo voy a cuadruplicar. El encuentro que Zaqueo tuvo con Dios, con Jesús, el encuentro del diálogo que Jesús tuvo con Zaqueo, de alguna manera impactó la vida de esta persona, que se arrepintió y tuvo resoluciones de enmendar los daños causados a Dios y los daños también causados a los hombres y a los demás. Y el texto nos dice que Zaqueo va más allá de lo que la ley exige, la retribución. La ley exige 1% y él está dando más allá de ese %. O sea que el impacto fue algo significativo y mostró testimonio de eso. Y Zaqueo contrasta al joven rico, que Lucas lo trae también en su evangelio. Cuando Dios le dice: vende todo lo que tiene y dalo a los pobres, aquel joven rico se trancó y no pudo hacerlo.
Pero Zaqueo sí pudo hacerlo. Bendito el nombre del Señor. Porque Zaqueo no rechaza la propuesta de Dios. Y el texto nos dice que ha venido la salvación a esta casa. Lucas muestra el resultado del diálogo, pero no me da datos del diálogo. Presumimos por la respuesta de Zaqueo que Jesús tuvo que tocarle el tema del diezmo y de las ofrendas. Tuvo que tocarle, mira, el bolsillito. Pero con la tónica del amor, con la tónica de la misericordia, de hacer justicia y de ser recto delante del Señor. ¿Qué temas hablaron? ¿Qué le pudo haber dicho Jesús? Desconocemos. Sería interesante saber. Ahora la pregunta que yo quiero hacer es, como le dije, esto es un sermón para crear conciencia. ¿Cuál sería tu diálogo con Dios? Como Zaqueo lo tuvo en su casa, ¿cómo sería el diálogo tuyo en esta casa con el Señor? Con relación al diezmo y con relación a la ofrenda. ¿Qué Dios te ha hablado al corazón en esta mañana? ¿Cuál es la propuesta de Dios para ti en esta mañana? Que te pone a reflexionar. Y yo te exhorto, lo voy a decir porque dice el texto, no para que usted lo haga ahora en ese sentido literal. Yo le exhorto que usted se ponga de pie como Zaqueo. Ponerse de pie, aquí estoy, arrepentido, dispuesto a responder a tu llamado, a responder a lo que tú me estás solicitando. A lo mejor ni solo sitio todo, pero el tema provocó en él. Entonces la pregunta es, ¿cuál es tu respuesta? ¿Será la respuesta de Zaqueo o será la respuesta del joven rico cuando Dios lo desafió? Malaquías nos dice, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Yo diezmo a Dios no para que Dios me dé. Yo diezmo a Dios porque siento agradecimiento a Dios por las bondades que Dios ha hecho en mi vida. Y me cuido de mis verbos. Si me sale la naturaleza diabólica, carnal, que en ocasiones se nos sale. Cuando queremos canjear con Dios, cuando queremos negociar con Dios, cuando queremos manipular a Dios. Porque yo doy esto, tú me debes dar a esto. Mentiras, no se engañe. Damos a Dios porque tenemos que estar agradecidos por las grandes bendiciones que Dios nos ha dado. No importa la crisis que tú hayas tenido, Dios te ha bendecido. Así que en esta mañana queremos simplemente crear conciencia con esto, en el buen sentido de la palabra y con un buen espíritu pastoral. Yo no voy a estar con usted dándole machaca porque, vuelvo y digo, eso no es mi estilo. Porque yo creo que esto es algo que sale del corazón de todo creyente que tenga una experiencia con Dios y está agradecido porque Dios entró a su vida y tocó su corazón y ellos de pie rindieron sus vidas, pero también hay que rendir las vidas en otros ámbitos de nuestra vida. Así que oramos pidiéndole al Señor que nos dé fuerza, pidiéndole al Señor que nos pongamos de pie en este momento en el sentido de responder a Dios, al diálogo que Dios ha tenido contigo con este concepto de lo que es el diezmo y la ofrenda. Miren, la postdata, o sea que uno siempre tiene su postdata. Nosotros los adultos hemos fallado en no darle el ejemplo a nuestros hijos que van creciendo. A veces se lo damos todo a nuestros hijos y nuestros hijos se van creyendo que también Dios tiene que dármelo todo a mí. Usted tiene que enseñarle a sus hijos a darle a Dios, a diezmarle a Dios. Dele un peso y de ese peso tú tienes que dar 10 chavos y usted se ocupe. Manéjelo, vaya instruyéndolo y explicándoles por qué. Esta generación de jóvenes que se levantan ahora, y voy a ser honesto, le importa un comino diezmal. Lo de ellos es esa mentalidad consumerista, quiero tener, manejar así, nada. Y se están olvidando de lo que ellos tienen, que Dios se lo está dando. Así que yo estoy exhortando a esta juventud de ahora
aunque es un peso que te llegue, venga de donde venga, aprende a diezmar. Aprende a darle gracias a Dios, ofrenda al Señor. Honra al Dios de tu vida. Y padre, del ejemplo. No predique la moral en ropa interior. Predícala con testimonio. Señor, bendecimos tu nombre. Te queremos dar gracias por las bondades tuyas. Señor, queremos reconocer sobre todas las cosas tu fidelidad para con nosotros. Que aunque nosotros te hemos robado, que aunque nosotros te hemos defraudado, tú has sido fiel. Bendita tu misericordia. Pero que no abusemos de tus bondades, porque tú reclamas de nosotros obediencia. Ayúdanos a hacerte fiel. Ayúdanos, oh Dios, por favor, a entender la magnitud de tu cuidado para con nosotros. Ayúdanos a entender la profundidad del amor tuyo, Dios mío, para con nosotros, y que nosotros podamos retribuir, podamos devolver de igual manera con expresiones de amor, con desprendimiento, con obediencia, para honrarte y glorificarte con nuestros bienes, con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Señor, quiero darte las gracias por ese amor tuyo sin límites, Padre. Pero en esta mañana, Señor, tú has hablado a nuestro corazón y nos ponemos de pie delante de ti, si es que queremos enmendar, si es que queremos responder a tu llamado. Permite que hoy, Señor, muchos de los que están aquí, que posiblemente no estén diezmando, escuchamos el testimonio de Nair. Gracias por ella, gracias porque tú le ministraste a su corazón. Gracias porque ella se encontró en la casa contigo como Zaqueo. Gracias porque ella pudo escuchar a través del sermón que tú le estabas hablando y ella se puso de pie. Permite que en esta mañana aquellos que estén defraudando y le estén robando a Dios se puedan poner de pie y le puedan responder a Dios como Dios pide que le respondamos. Gracias te damos, Señor, y ayúdanos. Suple todas las necesidades, oh Dios, que tengamos aquí, Señor. Y quieres saber que la iglesia hace presencia, porque para eso es la iglesia también, para ayudarnos los unos a los otros y que nadie tenga necesidad de nada. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.